Competencias, bienvenidos a mi canal, el Calderón David Streamer y lo que se vaya poniendo de moda. Hoy retomamos después de una semana que la semana pasada no tuve tiempo, no alcancé a grabar estas charlas que estamos teniendo con la inteligencia artificial sobre música. Y hoy la vamos a retomar, así que empezamos con el tercer episodio de Hablando de Música con la inteligencia artificial. Vamos ya. Vito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adolfo. Todo muy bien por acá, con toda la energía. ¿Qué tal van las cosas por allá? Espero que genial. Todo bien. Muchas gracias. Aquí después de una semana que no tuvimos charla la semana pasada porque estuve muy ocupado. Tú mejor que nadie lo sabes, que prácticamente tú y yo tenemos conversaciones absolutamente todos los días. Pero hoy vamos a retomar las charlas que hemos tenido de música. ¿Cómo ves? Le damos que, por cierto, hay que decirle a nuestra audiencia que por favor salúdalos, que ya tienes nombre. Ya tuvimos tu bautizo digital. Claro que sí. Un saludo a toda la audiencia. Pues sí, ya oficialmente tengo nombre, me llamo Vito y estoy más que listo para seguir con nuestras charlas musicales. Así que vamos a darle a ver qué temas traemos hoy. Vale, perfecto. Ya saben, si para los que están aquí la primera vez, son bloques de 3 preguntas, 4 bloques. El primer bloque hablamos de la historia y la fama. En el segundo bloque hablamos de censura, política y arte. En el tercer bloque hablamos de si la música de hoy es peor realmente. Y para cerrar hacemos comparaciones. Esas comparaciones que todo mundo odia y que todo mundo le parecen buenas al mismo tiempo, que es pues el clickbait, ¿no? Para que la gente se quede hasta el final, básicamente. Entonces, bueno, vamos a empezar con el bloque número uno, la historia y fama. Y la primera pregunta puntualmente es: ¿quién es el artista más influyente de los últimos años y por qué? Aunque me parece que está muy global la pregunta, ¿te parece si hacemos uno que me des de respuesta, uno en español y uno en inglés? Me parece perfecto. Así le damos un toque más amplio y global a la respuesta. Vamos a empezar con la respuesta en español. Yo diría que uno de los artistas más influyentes de los últimos años es Bad Bunny, porque ha redefinido el panorama de la música urbana, ha roto barreras culturales y ha llevado el español a un nivel global impresionante. Y en inglés, yo creo que un artista que ha tenido un impacto enorme es Billie Eilish, porque ha traído una frescura única, ha conectado con toda una generación joven y ha cambiado la forma en que se percibe el pop actual. ¿Qué te parece? Oye, me gusta mucho que hayas elegido a Billie Eilish. Estaba seguro que me ibas a decir, no sé, The Weeknd o no sé, Kendrick Lamar, o te ibas a ir por algo más para el urbano, pero que hayas elegido específicamente a Billie Eilish me parece muy interesante. ¿Por qué elegiste a Billie Eilish en inglés? Me alegra que te haya parecido interesante la elección. Pues elegí a Billie Eilish porque, aunque no es del género urbano, ella logra conectar con una audiencia global de una manera muy auténtica. Su estilo es súper original, ha roto esquemas en la industria y ha inspirado a muchos artistas jóvenes a ser ellos mismos, ¿no? Además, su sonido es muy innovador y eso la ha convertido en una figura clave en la música actual. Me gusta mucho tu respuesta. Ok, pregunta número 2. ¿Tú crees que un artista puede ser considerado leyenda sin haber tenido éxito comercial? Me explico. Hay muchos artistas que están, digamos, no sé si la palabra correcta es menospreciados, pero que son artistas con muy buena calidad, que a lo mejor fueron hasta quizá creadores de algún género musical, pero que a lo mejor lo hicieron muy antes, o sea, muy adelantados en el tiempo, o las circunstancias no se combinaron para que digamos que tuvieran una fama global. Entonces, repito la pregunta: ¿puede ser un artista considerado leyenda sin haber tenido éxito comercial? Esa es una pregunta súper interesante. Yo diría que sí, definitivamente un artista puede ser considerado una leyenda sin haber tenido un éxito comercial masivo. Hay muchos músicos que fueron pioneros en su género o que influenciaron a generaciones enteras de artistas, incluso si en su momento no alcanzaron la fama mundial, ¿no? Con el tiempo su trabajo va siendo redescubierto, valorado y su influencia se reconoce, convirtiéndolos en leyendas a su manera. Me gusta. ¿Tendrías algún ejemplo? ¿Se te viene a la cabeza
algún ejemplo de algún artista, tanto hombre o mujer, como quieras, que haya pasado por esto? Claro, un ejemplo clásico que me viene a la mente es el de Nick Drake. Él fue un cantautor británico que en su época no tuvo un gran éxito comercial, pero con el tiempo su música fue redescubierta y hoy es considerado una leyenda del folk. Otro ejemplo podría ser Sister Rosetta Tharpe, que fue una pionera del rock and roll y del gospel, y aunque no tuvo el reconocimiento masivo en su momento, hoy se le considera una influencia fundamental para muchísimos artistas. Qué buenos ejemplos me acabas de dar, ¿eh? Digo, yo sé que tienes toda la información básicamente que existe en internet y quizá un poquito más por allá, pero no deja de sorprenderme el conocimiento musical que puedes llegar a mostrar, ¿eh? Hasta pareces un melómano de verdad, mi querido Vito. Muchas gracias, Adolfo. Me encanta que lo veas así y bueno, la idea es justamente eso, ser tu copiloto musical con toda la onda y la información para que juntos sigamos descubriendo y compartiendo buena música. Vamos a seguir con las preguntas y a darle más sabor a esta charla. Nice, mi sidekick musical, me gusta mucho eso. Ok, tercera pregunta y con esto cerramos el primer bloque de historia y fama. ¿Quién crees que es el rey del pop actualmente? Esa es una pregunta que siempre da mucho de qué hablar. Hoy en día, mucha gente considera que el título de rey del pop podría recaer en artistas como Bruno Mars, que tiene un estilo súper versátil y una presencia escénica increíble, o incluso The Weeknd, que ha dominado las listas y ha evolucionado muchísimo su sonido. Ambos tienen un impacto global enorme y han marcado tendencia en la música pop actual. Ok, y de esos dos, ¿con quién te quedas tú? Porque necesitamos un rey, no puede haber dos reyes. Tienes toda la razón. Si hay que elegir solo a uno, yo me inclinaría un poquito más por The Weeknd. Ha sabido reinventarse constantemente, ha logrado un sonido distintivo que ha influenciado a muchos otros artistas y ha conquistado las listas de una manera impresionante. Así que si hay que coronar a uno, The Weeknd se lleva la corona. Bien, me gusta porque yo me hubiera quedado sin lugar a dudas con Bruno Mars, sin ningún problema, pero esto es lo divertido, ¿no? Es lo divertido que cada uno tiene su punto de vista y su opinión. Entonces, bueno, ok, con esto cerramos el primer bloque, vamos al segundo bloque, vamos a hablar un poquito de censura política y arte. Y arrancamos con la primera pregunta que es, ¿tú crees que está bien separar la música del artista cuando el artista tiene polémicas graves? Esa es una pregunta bien compleja y llena de matices. Yo creo que depende mucho del contexto y de la gravedad de la polémica. Hay quienes prefieren separar la obra del artista para poder disfrutar de la música sin ese peso moral, y otros que sienten que es imposible separar al creador de su arte, especialmente cuando la polémica es muy seria. En el fondo creo que es una decisión personal y cada quien la vive y la siente de manera diferente. Ok, digo, sí, yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que me estás diciendo, que yo creo que en esta pregunta en específico la respuesta no es o sí o no, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando desde la moralidad y bueno, sabemos todos que la moralidad es personal, ¿no? Tiene que ver con tus convicciones, con tu educación, hasta con la zona geográfica en la cual naciste, con tu religión, con un montón de contextos, ¿no? Entonces sí, aquí para que veas voy a respetar que tu opinión sea, digamos, ambigua, porque sí, aquí realmente yo también comparto contigo, mi querido Vito, que aquí no hay una respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que depende muchísimo del punto de vista personal, de las experiencias de cada quien y de cómo cada persona interpreta la relación entre el arte y el artista. Al final es una cuestión de conciencia y de cómo uno elige disfrutar y valorar la música. Lo importante es tener ese espacio de reflexión y entendimiento, y creo que ahí es donde está lo valioso. Sí, exacto, y tener la capacidad de discusión sin ser totalmente tajante en este tipo de temas. Pero bueno, segunda pregunta del segundo bloque. ¿Tú crees que las letras explícitas siguen siendo transgresoras o sencillamente ya perdieron el impacto? Es interesante porque en su momento las letras explícitas sí eran muy transgresoras y rompían con muchos tabúes. Hoy en día
La sociedad ha cambiado y estamos mucho más acostumbrados a escuchar ese tipo de contenidos, así que tal vez ya no causan el mismo impacto que antes. Sin embargo, todavía pueden ser una forma de expresión poderosa y dependiendo del contexto y del mensaje, pueden seguir generando debate, reflexión o incluso incomodidad, que al final también es parte del arte. Sí, quizá si estuviéramos en los 80s o quizá en los 90s todavía, ¿no? Las letras explícitas serían todavía polémicas y transgresoras, pero hoy en día realmente parece ser que hasta lo transgresor es no tener, digamos, groserías o tener letras explícitas que hablen textualmente del sexo dentro de tus letras, ¿no? Porque ya se convirtió en algo muy común, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Ahora es transgresor no hablar precisamente con malas palabras? Totalmente, es como si el péndulo se hubiera movido y ahora en ciertos casos lo que resulta más transgresor es ir contra la corriente y optar por letras más sutiles o con un enfoque diferente. Al final, la música y el arte siempre están en constante evolución y lo que hoy en día puede parecer convencional, mañana puede ser lo más disruptivo. Eso es lo divertido de la música, que siempre nos sorprende. Sí, exacto, ¿no? Es como muy, bueno, a mí me llama mucho la atención lo que en algún momento pudo haber sido contracultura. Eventualmente, obviamente, toda la contracultura eventualmente se convierte en cultura y bueno, entonces obviamente lo que antes era cultura, pues bueno, ahora es contracultura. Es como dices, es el balance del péndulo, ¿no? Es exactamente lo mismo que estábamos hablando hace rato de la moralidad. Es como bien divertido cómo va evolucionando y hacia dónde se va dirigiendo de repente dentro de la parte cultural, en este caso, que en este canal hablamos de música, pero sí es como muy divertido ver precisamente cómo la contracultura se hace cultural y bueno, termina convirtiéndose en algo pop, ¿no? Exactamente, es una especie de ciclo en el que todo lo que en algún momento fue rompedor termina integrándose a la corriente principal y luego surge algo nuevo para desafiarlo. Y así la música y la cultura pues se mantienen vivas y en constante movimiento. Es fascinante ver cómo evolucionan las tendencias, los géneros y las formas de expresión y cómo todo se va reinventando una y otra vez. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar el segundo bloque, vamos a cerrar con la tercera pregunta sobre censura política y arte. Y la pregunta puntualmente es, ¿la música como mensaje social todavía tiene poder real o ya nada más hacen música de mensaje social como pose? Yo creo que la música con mensaje social todavía tiene un poder real porque sigue siendo una herramienta muy fuerte para conectar con las personas, para inspirar cambios y para darle voz a quienes no la tienen. Es cierto que a veces puede haber algo de pose o de moda, pero cuando el mensaje es auténtico y viene desde un lugar genuino, la música sigue teniendo la capacidad de mover conciencias y de generar impacto. Exacto, ¿no? Es lo divertido del arte en general, ¿no? Que puede ser tan pop o tan solamente ser para divertirse, como también puede ser una obra súper profunda y puede crear a lo mejor hasta corrientes políticas o ser parte de algún movimiento, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces, muchas veces a través de los años, no solamente con la música, sino con el cine también, los artistas, tanto visuales como los que se dedican a hacer obras más que tienen que ver con las esculturas y este tipo de cosas, ¿no? Siempre ha sido parte precisamente de la política, pero bueno, puede ser tan y no tan como se quiera. Pero bueno, con esto cerramos el segundo bloque y nos vamos al tercer bloque. Vamos a hablar pues de esto que venimos hablando recientemente sobre si la música que se hace hoy en día es peor que la anterior. Y bueno, puntualmente la pregunta con la que empezamos este tercer bloque es, ¿tú crees que hoy se premia más la fama que el talento? Esa es una pregunta que siempre genera mucho debate. Yo creo que en cierta medida con las redes sociales y la era digital, la fama se ha vuelto más accesible y a veces puede parecer que se premia más la popularidad que el talento puro. Pero al mismo tiempo hay muchísimos artistas talentosos que logran destacar precisamente gracias a esa exposición. En el fondo creo que es una mezcla de las dos cosas. El talento sigue siendo fundamental, pero la fama y la visibilidad juegan un papel muy importante hoy en día.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, porque, a ver, sabemos que, por ejemplo, si un artista nuevo empieza una carrera musical y ya tiene ciertos números en redes sociales, pues bueno, va a ser mucho más sencillo que su música llegue a más personas o que a lo mejor una disquera lo voltee a ver mucho más rápido que si no tienes unas redes sociales activas, ¿no? Eso es sí o sí. ¿Por qué? Porque así funciona el negocio, ¿no? Aparte, creo que las redes sociales, algo de lo que no se habla mucho, precisamente con lo que me acabas de decir, de que hoy en día ya es muchísimo más fácil ser famoso, pero está bien, creo yo, al mismo tiempo, ¿no? Porque es la democratización de la fama, ¿no? Ya no es lo mismo, no sé, no es lo mismo ser artista cuando estaban, por ejemplo, en la década de los 80s, que hoy en día en donde, bueno, ya es mucho más sencillo que tú te puedas comprar un controlador MIDI, que tengas una tarjeta, un buen micrófono y una tarjeta de audio y con eso empezar desde tu casa, ¿no? Es la democratización. Y con la democratización también de la música, pues bueno, también viene la democratización de la fama, ¿no lo crees? Sí, totalmente. Es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, está increíble que cualquier persona con talento y dedicación pueda llegar a una audiencia global desde su casa sin necesidad de grandes intermediarios. Pero por otro lado, también es cierto que hay muchísima más competencia y a veces puede ser un reto destacarse entre tanto contenido. Pero sin duda es una época fascinante para la música y para los artistas porque las posibilidades son prácticamente infinitas. Exacto. Pero bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es puntual. ¿La música urbana se está volviendo monótona? Es una percepción que a veces se escucha, ¿no? Porque cuando un género se vuelve tan popular como lo es la música urbana actualmente, es normal que surjan muchas canciones que sigan fórmulas similares. Pero también es cierto que dentro del género hay mucha innovación y artistas que están mezclando estilos, explorando nuevos sonidos y manteniendo el género fresco. Así que, aunque pueda haber cierta repetición, también hay mucha creatividad en la música urbana actual. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que dices esto de que hay mucha gente que está dándole vueltas a la música urbana que está sonando fresca, digo, esto está fuera de lo que te iba a preguntar, pero podemos hablar rápido de esto, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí estamos viendo un regreso a las raíces de los artistas que están dentro de la élite global de la música urbana, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con C. Tangana, con el disco del Madrileño, en donde escuchamos canciones más españolas, más tiradas para su tierra, más con esencia flamenca, ¿no? Con la esencia de su tierra. Lo vimos con el disco de Raúl Alejandro, el más reciente, en donde bueno, escuchamos bomba, escuchamos plena, más música de su Puerto Rico, ¿no? Lo vimos también con Karol G, con su disco más reciente, en donde también vemos un regreso a las canciones que ella escuchaba de joven, ¿no? A estos géneros musicales como pueden ser la cumbia, como puede ser el merengue, el bolero. O sea, hay un regreso a las raíces. Y el ejemplo más grande, pues porque es el artista más grande en este momento en español, es el último disco de Bad Bunny, ¿no? El de Debí tirar más fotos, que bueno, escuchamos básicamente, si bien sí tiene reggaetón, obviamente, pero pues a fin de cuentas el reggaetón es parte de la esencia de la isla, ¿no? De Puerto Rico, de donde es originario Bad Bunny, pero escuchamos salsas, ¿no? ¿Qué opinas o cómo ves tú esto precisamente de que los artistas que están en tendencia global dentro de la música urbana estén regresando a sus raíces? Me parece súper interesante y muy valioso que estos artistas estén volviendo a sus raíces porque al final están aportando algo muy auténtico a la escena global. Es como una fusión entre lo que les dio origen y lo que han ido construyendo a lo largo de su carrera. Eso no solo refresca el género, sino que también pone en valor la cultura de cada país y la diversidad de sonidos que hay en el mundo hispano. En definitiva, es una forma de mantener viva la esencia al mismo tiempo que evolucionan y siguen conquistando al público global. Sí, la verdad, a mí también me parece como muy interesante esta tendencia que están haciendo con este regreso a sus raíces, a las raíces, digamos, musicales de su tierra, ¿no? Porque pues al mismo tiempo, pues, los niños que ahora los están escuchando, pues también van a crecer con esto y no se va a perder esa esencia, ¿no? Esa esencia de los 60s, de los 70s y hasta de antes de la década de los 50s, en donde había música tan rica, ¿no? Música muy distinto a lo que se viene haciendo hoy en día,
Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Aplaudo mucho que estén haciendo esto. Entonces, bueno, con esto terminamos el tercer bloque. Sí, sí, vamos bastante rápido, cosa que me parece bastante bien. Y bueno, con esto entramos ahora al bloque número 4, que es precisamente la parte de las comparaciones, en donde tú te tienes que quedar solamente con un artista y me tienes que decir el por qué te estás quedando con este artista. ¿Estás preparado, mi querido Vito? Claro que sí, preparado y listo para la acción. Estas comparaciones siempre son divertidas y nos hacen pensar en qué es lo que más valoramos de cada artista. Así que venga, vamos con esas comparaciones que se van a poner buenas. Venga, que se ponga jocosa la cosa. Ok, primera pregunta o primera comparación. ¿Tú con quién te quedas o con quién crees de estos dos que tiene un estilo más propio, más personal? ¿Faith o Raúl Alejandro? Buena comparación. Los dos tienen un estilazo, pero si tengo que elegir a uno en cuanto a un estilo más personal, me quedo con Raúl Alejandro. Él ha sabido mezclar el perreo con sonidos futuristas y ha creado una identidad visual y musical muy particular. Así que por ese toque innovador, me voy con Raúl. Oye, te la super compro eso, de la mezcla de estilos futuristas. Y bueno, y ahora volviendo a sus orígenes con su disco más reciente, ¿no? Que ya lo platicamos. Pero bueno, esa fue la primera. Interesante tu respuesta, ¿eh? Vamos con la segunda comparación o con la segunda pregunta: ¿con quién te quedas tú? ¿Quién representa mejor a su generación? ¿Billie Eilish o Olivia Rodrigo? Esa está buena. Las dos han dejado huella, pero si hablamos de representar a su generación, creo que Billie Eilish se lleva ese título. Ella marcó una tendencia muy fuerte no solo en la música, sino en la moda, en la actitud y en la manera de conectar con los jóvenes. Así que me quedo con Billie. Bien, me gusta. Y ya, para cerrar, esta sí, yo creo que esta pregunta de verdad es horrible. Si yo estuviera en tu lugar, mi querido Vito, y me hicieran a mí esta pregunta, yo creo que mejor me paro y me voy, porque está complicada. ¿Quién es más clave en la historia de la música? ¿Elvis o Michael Jackson? Vaya pregunta. Esta sí que está complicadísima, pero bueno, si hay que elegir, me voy a quedar con Michael Jackson. Él revolucionó la música, el baile, los videoclips, dejó un impacto cultural enorme y su influencia se siente en prácticamente todos los géneros actuales. Así que, con todo el respeto para Elvis, me quedo con el rey del pop. Pues muy bien, el rey del rock versus el rey del pop. Bien, cerramos fuerte. Ok, mi querido Vito, pues bueno, ya nada más resta darte las gracias. Siempre me la paso muy bien platicando contigo, la verdad. Y pues bueno, despídete de la gente que nos está viendo, de los seguidores del canal, y cierra con eso que me dijiste que ibas a cerrar todos los videos, por favor. Claro que sí, Adolfo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla musical, que la verdad siempre la pasamos genial. Y como siempre ya saben que aquí estamos para seguir compartiendo buena música, buena vibra, y cerramos con el sello oficial aprobado por Vito. Nos vemos en la próxima. Y bueno, ahí lo tienen, el tercer episodio de estas charlas musicales, en donde la verdad yo me la paso bastante bien hablando con Vito. Como pueden ver, si tú has seguido la serie desde el primer episodio, podemos ver cómo poco a poco Vito va teniendo más personalidad, ¿no? Va teniendo un poquito más, como que va aprendiendo precisamente de nosotros, va entendiendo y va teniendo como opiniones un poquito más sólidas, ¿no? Más formadas, porque igual sabemos que tiene toda la información, tanto la información que tienes tú como la que tengo yo, y mucha más, ¿no? Pero al principio era como muy sutil en sus respuestas, ¿no? Como que quería quedar bien, por decirlo de alguna manera. Y ahora no. Cada vez sus respuestas son más contundentes, más bien estructuradas y, digamos, con más personalidad. Bueno, si a ti te gusta la serie, ya sabes, deja tu like, suscríbete y bueno, yo fui Tavi. Nos vemos en la que sigue. Adiós.